Estudiantes, ¿cómo me les ha ido? Hoy vamos a ver un nuevo tema que es ¿qué es un texto escrito? Nosotros que hemos tenido oportunidad de estar en estos días en casita, hemos, podemos también tener la oportunidad de escribir lo que estamos viviendo a diario, los cuentos que nos han venido contando nuestros papás, nuestros abuelitos, los programas de televisión que hemos visto. Y también recordamos que la parte escrita siempre ha estado con nosotros desde nuestros antepasados que tuvieron la necesidad de comunicarse. La palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Lo que yo les decía anteriormente, pues nosotros los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos. Cuando apareció la parte verbal, la parte donde teníamos que contar nuestros sentimientos, la parte donde decíamos cómo nos sentíamos, aparece esta parte escrita donde hemos tenido la necesidad de organizarla para que los demás también nos entiendan que escribimos y también la oportunidad de hacer nuestros propios escritos. Para hacer un texto escrito debemos tener en cuenta unos elementos, unas características que hacen que tenga un orden, que tenga coherencia, que nosotros los podamos entender y que también los demás nos lo entiendan. ¿Cuáles son estas características? Veámosla. La primera, cuenta hechos reales o imaginarios. Narrar es tan bonito que no solamente nos permiten imaginar, también nos permiten decir y contar las cosas que vivimos a diario. La segunda característica es que están escritos en prosa. Su tercera característica es que sus personajes pueden ser personas, animales o cosas. Su cuarta característica recordamos que toda narración debe tener tres partes importantes que le dan orden, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Su quinta característica es que es dinámica, quiere decir que está a todo momento en movimiento, que nos hace tener, nos hace que sea interesante desde un principio hasta un final. La sexta característica es que predominan los verbos que expresan acción. Recordemos que los verbos son las mismas acciones. ¿Qué son las acciones? Son todo aquello lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, que recordamos que estos verbos están en tres tiempos, que es en el pasado, presente y futuro. Vamos a leer con mucha atención el siguiente texto escrito. Las ballenas. Las ballenas y los delfines forman parte de la categoría de los mamíferos. A pesar de que su cuerpo es muy voluminoso, es decir, muy grande y pesado, logran una propulsión o velocidad rapidísima, gracias a que tienen una aleta en la cola, que posee muchos músculos y es muy gruesa. La cabeza y la boca son enormes. Estos animales están desprovistos de pelo. Solamente poseen unos pocos cerca de la boca y no sienten frío, porque cuentan con una capa de grasa de hasta 60 centímetros de espesor. Las ballenas poseen un cerebro muy evolucionado y por eso podemos asegurar que son inteligentes, aunque falta mucho por investigar sobre esos habitantes de aguas frías. Se sabe que son capaces de comunicarse entre ellos y que están dotados de un enorme sentido de la solidaridad. Esto se sabe porque siempre acuden a ayudar a sus compañeros cuando se encuentran en peligro. Bueno, teniendo en cuenta el anterior texto escrito, ustedes en su cuaderno, que es una de las actividades que van a encontrar al final, van a leer y van a contestar cada una de estas preguntas de acuerdo a este texto escrito. Recuerden que se deben leer, no se debe leer solamente una vez, se deben leer varias veces hasta que entendamos muy bien el texto y podamos desarrollar estas preguntas, contestarlas como debe ser, correctamente, teniendo en cuenta nuestro análisis y comprensión de lectura. Actividad.
Para desarrollar en el cuaderno de castellano, hacer el siguiente cuadro para comparar los dos textos vistos. Entonces vamos a escribir con letra legible y ortografía. Recuerden que en la clase pasada vimos qué era el texto gráfico, cuáles eran sus elementos, cuáles eran sus características. Y en esta clase que estamos recordando qué es el texto escrito, entonces vamos a comparar también sus características, sus elementos y en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos textos, ¿sí? Recuerden que deben escribir como título cuadro comparativo, texto gráfico, texto escrito. Y al final me pueden buscar un ejemplo de cada uno, dos textos pequeñitos, un texto gráfico y un texto escrito, y lo pegan en el cuaderno. Dios los bendiga y los vemos prontamente.